Ah, ya, igualito voy a pagarle, pero quiero que lo suban, dile nada más que lo suban, ¿sí? Ah, ya. Y ahorita yo. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Quieres obtener tu certificado de secundaria? El colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiarte en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiarte en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Buenas noches, profesor. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiarte en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Con nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiarte en cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. ¿A qué hora empieza? Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Profesora, buenas noches. Sí se escucha, profesora. Muy bien. Logran visualizar mi pantalla también, ¿verdad? Sí, profesora. Profesora, buenas noches. Buenas noches con Buenas todos, noches, chicos. muy buenas noches. Si se escucha, se ve clarito la pantalla. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando las normas, ¿sí? Activamos el audio siempre y cuando sea necesario. Y si no, tienen la opción también de la manito de acá para que puedan levantarla y yo darles la autorización para que puedan levantarla, ¿sí? A ver, Carola Elizabeth. Carola, a ver, Presente. ¿qué recuerdas de la clase pasada? ¿Qué hemos trabajado?
No, sí. Ah, Miss, buenas noches. ¿Me podrías decir de la clase anterior de qué trataba? Porque no pude entrar porque no había línea en mi casa y pues no pude entrar. Ya, justo por eso estamos preguntando, compañeros, junto con ellos vamos a ir recordando. A ver, Carola. Señorita, yo tampoco la clase pasada no pude porque no se escuchaba aquí en mi celular. Se me fue la señal también por ratos y tuve que salir de la clase por mi internet. ¿Hasta qué parte te quedas? Casi por la mitad, creo que ha sido. Porque mi internet estaba mal mi internet estaba mal y tenía que entrar y salir de la clase, profesora. Bueno, a ver, pero recuerden que las clases también son grabadas, ¿ya? Y las pueden encontrar en el YouTube. Sí, señorita, sino que yo trabajo todo el día, a veces en la noche un ratito, pero me entro a verlas, pero de verdad yo No te, trabajo todo el día. no te preocupes. A ver, ¿quién recuerda la clase pasada? ¿Quién me podría De decir? los signos del receptor, emisor, ¿Ya? ¿Cómo se les denomina a ellos? ¿Son signos? signos lingüísticos, ¿No? ¿Qué son? El emisor, el receptor, el código. medios de la comunicación, No, ahí hay una gran diferencia, ¿eh? Entre medios de comunicación y elementos de la comunicación. Ya, chicos, no es lo mismo. Si yo hablo de medios de comunicación, ¿a qué creen que me hago referencia? De aviones, carros. Medios de comunicación, exacto. ¿Ya? Los medios de comunicación, medios de transporte son los aviones, carros, autobuses. ¿Ya? Es una gran diferencia. ¿Ya, chicos? Medios de comunicación son el televisor, la radio, el internet. ¿Ya? Ahora, los elementos de la comunicación sí son el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Y es uno de los temas que hemos trabajado en la clase pasada, entonces no hay que confundir. Medios de comunicación, medios por el cual se transmite información. Medios de transporte, por donde tú te movilizas para ir de un lugar a otro. Y elementos de la comunicación, son términos muy distintos, ¿ya? No hay que confundirlos. Ahora, dentro de los elementos de la comunicación, también se le denomina proceso de la comunicación, ¿cierto? Este proceso de la comunicación, ¿para qué nos sirve? A ver, los que estuvieron en clase. ¿Para qué nos servirá conocerlos? para poder, para poder transmitirnos entre las personas, Transmitirnos para poder comunicar. darnos. Para poder comunicarnos. Ya, los elementos de la comunicación es fundamental o nos sirve a nosotros para dar a conocer el proceso en el cual sigue para un diálogo, una conversación. Mejor dicho, cómo es que mi mensaje viaja para que sea escuchado por la otra persona. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos de la comunicación conocemos? 6. 6, Miss. 6 elementos. ¿Cuáles son? El emisor, Emisor, mensaje, mensaje, receptor, receptor, código, código, referente y canal. mensaje. Muy bien. ¿El emisor qué realiza?
El emisor es la persona que expresa su mensaje, Miss. Muy bien, expresa su Transmite el mensaje. mensaje, profesora. Pero aparte de expresar o manifestar el mensaje, ¿qué realiza previamente? Elabora el mensaje, profesora. Elabora el mensaje. Y ese proceso de elaboración, ¿cómo se le denomina? Decodifica, profesora. ¿Decodifica? ¿Contexto, Miss? ¿Contexto, Miss? No, el contexto es otro elemento, ¿ah? No tiene nada que ver con el emisor. Codifica. Codifica. Muy bien, Ricky. Excelente. A ver. A ver, Ricky, tu apellido y nombre completo es Ricky Ronaldo Santos Martínez, ¿verdad? Profesora. Ya. Muy bien. El emisor, aparte de manifestar el mensaje, ¿qué va a hacer? Va a codificar. ¿Qué es codificar? Es crear el mensaje, ¿ya? Es crear el mensaje. Entonces, ese proceso de creación, ¿dónde sucede? ¿Mm? ¿Dónde sucede ese proceso de creación? En el mensaje. No. Yo me encuentro con una amiga en la calle y a esa amiga automáticamente yo le digo, hola, ¿cómo estás? O mira, ¿qué haces por aquí? ¿Cierto? Entonces, yo para decirle ese mensaje, ya le envié el mensaje, pero antes de enviarle ese mensaje, ¿qué he hecho? Lo he creado. Lo has Pero creado. si yo lo he creado, lo he hecho en un cuadernito, en un papelito antes de enviárselo. No, profesora. Mentalmente. Es una conversación espontánea, profesora. ¿Ya? ¿Y dónde sucede eso? Entre el emisor y el receptor, profesora. No. Estamos en el emisor, no hay que meter otro elemento. Ese proceso de creación, ¿dónde lo he hecho? En la calle, Miss. Lo has creado, profesora, en la ¿En calle. la calle? En la calle lo he creado, que en la pista lo he escrito para manifestarle a mi amiga. No, profesora. No, profesora. En tu cara. No, mentalmente, Miss, mentalmente. Mentalmente, pues chicos. ¿Qué les dije la clase pasada? El proceso de codificación es mental. ¿Por qué? Porque automáticamente yo, ¿qué hago? Me encontré con alguien, pero rápidamente sale mi mensaje, ¿cierto? Pero yo no visualizo ese proceso de creación que sí está pasando. ¿Pero dónde sucede? En mi mente. Porque yo no hago lo siguiente, yo no agarro un cuadernito y me coloco a escribir. Ah, ya, me acabo de encontrar, espérate, amiga, te voy a escribir. Ya, a ver, le voy a decir esto. ¿Me pongo a escribir? No, automático, es como dice Ricky, es espontáneo, pero para que yo manifieste ese mensaje, he creado mi mensaje, pero en mi mente. ¿Ya? Ese es el proceso de codificación. Ahora, si tenemos una persona quien envía, vamos a tener a una persona quien lo recibe. ¿Quién lo recepciona? Recepciona, profesora. ¿Quién lo recepciona? ¿Ya? Entonces, a esa persona, ¿cómo se le denomina? Receptor. Receptor. Receptor, Miss. Muy bien. Aparte de ser el receptor quien recepciona el mensaje, ¿qué más realiza? Recibe el mensaje. ¿Cómo? Recibe el mensaje o escucha el mensaje. Ya está recibiendo y está escuchando el mensaje. Pero al igual que el emisor. Miss, me escucha también. ¿Cómo? No hay Decodifica tanto el mensaje. Miss, me escucha también. Hay que ubicarnos en un espacio mucho mejor, ¿sí? Para que me logres escuchar. A ver, les decía, ustedes como receptores, ahorita me están, ¿qué cosa? Escuchando la información. Pero aparte de escucharme, ¿qué más realizan? Transmite el mensaje, Miss. ¿Cómo? Decodifica. Decodificar. ¿Y qué es decodificar?
¿Qué es decodificar? Crear, profesora. ¿Crear? No. ¿Que el receptor también crea? Recibe o recepciona. Claro, el receptor está recepcionando el mensaje. Pero al recepcionar, ¿qué más hace? Tú te quedas con simplemente, ya, recibo el mensaje, bueno, ya está. ¿Solamente te quedas con eso? No, Miss, opinamos. Opinan, pero aparte de ello, ¿qué más hacen? Recepciona el mensaje, Miss. Chicos, ahorita, ¿qué están haciendo? ¿Qué están intentando hacer? ¿Quiere el mensaje, Miss? Tratan de entender el mensaje, pensando. Entender. Excelente, Yedi. Entender. Ustedes están tratando de entender, de comprender, de interpretar, ¿cierto? Entonces, a ese proceso se le denomina decodificar, ¿ya? Decodificar, al proceso el cual ustedes están intentando hacer. ¿Qué cosa? Ustedes no se quedan simplemente con recepcionar el mensaje, con recibirlo. Ustedes lo interpretan, ¿ya? Ahora, para que el mensaje sea comprendido por ambas personas, ¿qué debe de coincidir? El canal, profesora. ¿El canal? ¿Tienen que usar un mismo canal? Si yo uso el celular, la otra persona debe de usar el celular también, pero si es que por ejemplo, ustedes ahorita, yo estoy manifestando la información a través de una laptop. Muchos de ustedes me están recepcionando a través del celular. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me recepcionan bien si están por el celular o la tablet o computadora? No. ¿Cómo? ¿Qué debe de ser igual? ¿El lenguaje? ¿La comunicación? El código, chicos. Sí, Miss, porque es el lenguaje que estamos utilizando, el español. Chicos, si yo hablo el español y ustedes el quechua, ¿me comprenderán? No, profesora. No, Miss. No, Miss. No. Pues, entonces, ¿qué debe de ser igual? El lenguaje. El idioma. El lenguaje. El idioma. El idioma. El idioma. La lengua, el idioma, ¿ya? La lengua debe de ser igual, porque si no es igual, no nos vamos a comprender. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, para que me puedan escuchar, ¿qué debemos de emplear también? Un canal, profesora. Un canal. Pero hay dos tipos de canales. ¿Cuáles son? Artificial y natural, profesora. Artificial y Natural. Natural. ¿Qué llamamos canal artificial? Las, Cuando utiliza. las cartas. No. Mediante una radio, una tele. No. Mediante una radio, una tele. A ver, yo digo canal natural, ¿cierto? Canal natural, ¿cierto? Canal natural. A través de la A ver, apagamos el micro, levantamos la mano si deseamos participar, si no se cruza la información, ¿ya? A ver, yo les digo, canal natural voy a emplear siempre y cuando yo no esté empleando ningún otro objeto.
No empleé ni el celular, ni el papel, ni el libro, ni la computadora, nada. Simplemente es cuando yo con la otra persona me encuentre en un mismo espacio. Carola, apagamos el micro, dije, por favor. Levantamos la mano si deseamos participar. Ya aquí en el Meet tienen una opción para levantar la mano. Ya, entonces, canal natural es ello. Canal artificial es lo que ustedes me estaban diciendo. Papel, radio, teléfono, laptop, ¿cierto? Ahí sí estoy haciendo uso de un canal artificial. ¿Por qué digo que estoy haciendo uso de un canal artificial? Porque estoy haciendo uso de un objeto para que la otra persona me escuche. Mientras que en el canal natural yo no hago uso de ningún objeto. ¿Por qué? Porque con la otra persona me estoy encontrando físicamente en un mismo ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con mi amigo en el salón de clases, ¿yo le voy a llamar a su celular todavía o simplemente voy a hablar directamente? Directamente. Directamente. Directamente voy a hablar con ella, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, ahí yo no abuso de ningún objeto. ¿Ya? Ahora, luego tengo el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el contexto, chicos? ¿Dónde se encuentra, profesora? ¿Dónde se realiza la conversación? La conversación. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que hemos trabajado la clase pasada. Ahorita he verificado que ustedes tienen una confusión en cuanto al lenguaje, lengua y habla. Lenguaje no es, cuando yo digo lenguaje no me estoy refiriendo al idioma. ¿Ya? Y eso lo vamos a averiguar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, nos vamos a referir a la forma como nosotros nos estamos comunicando, qué tipo de mensaje estamos enviando. Ese es el lenguaje, ¿ya? No es cuando tú me dices, mi lenguaje no es el idioma. El lenguaje es el tipo o la forma de comunicarte, cómo tú te estás comunicando, qué es lo que estás queriendo transmitir. Ese es el lenguaje. Y hay 6 tipos de lenguaje, o mejor dicho, sus funciones. Función representativa, función expresiva, función apelativa, metalingüística o de metalenguaje, fática o de contacto, poética o estética. Cuando yo hablo de la primera función representativa, es cuando voy a dar una información objetiva basada en la realidad. Esa es la función representativa del lenguaje. Función expresiva es cuando yo voy a manifestar sentimientos, emociones. Cuando yo, por ejemplo, digo, ay, amiga, estoy triste, estoy muy triste, ¿qué función del lenguaje estoy manifestando? Estoy manifestando la función expresiva, porque estoy manifestando una emoción, ya sea de tristeza, de alegría. ¿Ya? Luego tengo la función apelativa. Por ejemplo, yo les dije hace un momento, apaguen el micro. ¿Qué hice? ¿Qué hice con eso? ¿Qué estoy haciendo? Que apaguen su micro, profesora. Una orden. Es una orden. Entonces, cuando yo voy a manifestar órdenes o ruegos, ¿sí? Estoy haciendo uso de la función del lenguaje, que es la función apelativa. ¿Sí? Ahora, la función metalingüística es cuando yo voy a emplear el lenguaje, ¿sí? Pero cuando yo voy a dar la información netamente del área de comunicación. Cuando yo voy a manifestar información sobre el lenguaje, sobre los elementos de la comunicación, todo lo que es referente al área de comunicación, estoy haciendo uso de la función metalenguaje o metalingüística. ¿Ya? La función metalingüística es ello, cuando yo empleo netamente los temas del área de comunicación. ¿Ya? Ahora, la función fático de contacto es cuando yo voy a emplearla cuando no deseo, por ejemplo, cortar la información. Me encontré con una amiga de años,
pero yo quiero seguir conversando con ella. ¿Qué voy a hacer? Le digo, hola, ¿cómo estás? Ella me dice, bueno, pero yo le sigo preguntando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mm? ¿Qué estoy haciendo al no querer cortar la información, la conversación? Seguir la conversación, profesora. Estoy siguiendo la conversación, estoy alargándolo, ¿cierto? Muy bien, estoy alargando la conversación. Entonces, esa es la función fática o de contacto, cuando yo alargo la conversación. Miss, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. No me aparece. A ver, ¿los demás están logrando ver mi pantalla? ¿Dónde están las funciones de lenguaje? Sí, Miss, yo sí puedo ver. Sí, Ya. Entonces, esto es señal. Hay que salir y hay que volver a ingresar. Ya, muy bien. Entonces, nos quedamos en función fática o de contacto. Entonces, la función fática o de contacto es ello. Cuando yo no quiero dar por finalizar la conversación y la alargo, ¿ya? Cuando yo la alargue, esa es la función fática de contacto. Y la función poética o también llamada estética se va a hacer referencia al tipo de lenguaje o mensaje, por ejemplo, cuando yo quiero manifestar mi mensaje en forma de belleza, mejor dicho, los poemas. ¿Ya? Cuando yo me expreso con un lenguaje estético, mejor dicho, lleno de belleza, lleno de figuras literarias un poquito complejas, expresando quizás nuestros sentimientos, estoy haciendo uso de la función poética. ¿Ya? Función poética o estética. ¿Por qué? Porque al yo manifestar un poema no uso un lenguaje coloquial, ¿cierto? Utilizo un lenguaje mucho más elaborado. Hasta aquí, ¿me dejo entender sobre las funciones del lenguaje? Sí, Miss. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿confundirán lenguaje y ya lo relacionan con el idioma o con qué lo relacionan? ¿Mm? ¿Con qué lo relacionarán ahora? Chicos. ¿Siguen ahí? Repite, Miss, no la escuché. A ver, ahora, el lenguaje, ¿podrán decir que el lenguaje es lo mismo que decir que me refiero al idioma? Yo creo que no es igual. No, pues chicos, no es que creo, no es igual. No, profesora. ¿Ya? No es igual. ¿Por qué no es igual? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje tiene sus funciones. ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué es el lenguaje? ¿Se usan signos orales y escritos? No, ¿qué define? A ver, ¿lo entiendes con esa definición? ¿Lo puedes comprender? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué es el lenguaje? La capacidad propia del ser humano. Chicos, les acabo de decir que el lenguaje es la forma en cómo ustedes se comunican, qué es lo que quieren dar a conocer. Veo que no me están decodificando la información que yo les estoy brindando. Porque la definición que yo les estoy plasmando acá, yo sé que no lo van a... Porque yo te digo, ya, ¿qué es el lenguaje? Entonces, ¿qué interpretas de ello? Deme un ejemplo. ¿Lo vas a poder hacer con esa definición? No, Miss. No, pues sí. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué es el lenguaje? Es la forma, cómo yo, qué es lo que quiero dar a conocer a la otra persona. Por eso hay 6 funciones de lenguaje, 6 formas de comunicarnos, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, muy Sí, bien. profesora. Ahora, el lenguaje va a tener ciertas características.
Una de ellas es racional. ¿Por qué? Porque es pensado, ¿ya? Es analizado. Es universal, ¿por qué? Porque a nivel mundial se emplea. Es innato, ¿por qué? Porque nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Eso es. Es aprendido porque a través del tiempo, de nuestro transcurso de tiempo, de nuestro crecimiento, por ejemplo, nosotros no nos quedamos hablando como hablábamos cuando teníamos 5 añitos. ¿O quién sigue hablando cuando tenía 5 añitos? Nadie, profesora. ¿Ah? Nadie, profesora. No. No, cierto. ¿Van a ir mejor? Mejorando, Miss. Mejorando. Por eso decimos que es aprendido. Es convencional porque cada uno de nosotros lo usamos dependiendo a nuestra situación, a nuestro contexto. No todos empleamos una misma forma de comunicarnos. Nuestro mensaje, quizás yo pueda hablar lo mismo que otra persona, pero en diferente contexto. ¿Ya? Es simbólico, ¿por qué? Porque es representativo nada más y de doble articulación. ¿Ya? Entonces tiene esas características. Ahora, el lenguaje va a tener dos planos, la lengua y el habla. Acá viene la diferencia. Ya vemos la forma como nos queremos comunicar. Pero luego vamos a ver la diferencia entre lengua y habla. Aquí sí, lengua es el sistema de signos, ¿ya? De signos. ¿Qué cosa que una comunidad usa para poder comunicarse? Mejor dicho, hace referencia al idioma. ¿Ya? Entonces, la lengua es el sistema de signos, ¿ya? El código, el idioma, ¿ya? Que nosotros empleamos en diferente contexto, ¿ya? Ahora, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser social, porque no en todas las comunidades, en todos los lugares, en todos los países, puede que nosotros hablemos el mismo idioma así, pero no todos manifestamos una misma forma, no todos usamos el mismo, se podría decir, la misma forma de comunicarnos. Yo hablo español, pero soy de la sierra, el de la selva, ¿va a hablar igual que yo? ¿O va a tener las mismas interpretaciones? ¿O el de la costa? No, profesora. No, lo manejan de acuerdo a su contexto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, también nos dice que es abstracta, Sí, ideal y psíquica. ¿Por qué psíquica? Porque todos nacemos con esa facultad de poder comunicarnos, de poder manifestar un tipo de información y sucede ¿dónde? En nuestra cabecita. ¿Ya? Y el habla ya es la materialización. En la lengua es el idioma. El habla es la materialización, ya cuando yo voy a comunicarme con alguien. ¿Ya? Ese es el habla. Entonces, lengua, lenguaje y habla, ¿son iguales? No, mi. No son iguales. ¿Qué es lenguaje, No, profesora. dijimos? Es la forma que se pueden comunicar. Ya. ¿Cuántas funciones de lenguaje tenemos? 6, Miss. 6. ¿Cuáles son? Expresiva, apelativa, metalenguaje, fática, poética y representativa. Muy bien. ¿A qué llamamos función representativa? Eso es donde están ustedes dos. ¿Cómo? Cuando se encuentran en la calle entre los dos. Cuando se encuentran en la calle. ¿Esa es la función representativa? ¿A qué llamamos función representativa del lenguaje? Chicos.
Profesora, es lo que no le entendí esa parte de la representativa. Lo demás le he entendido, pero menos esa parte, porque muy rápido lo dijo. A ver, cuando yo uso la función representativa es cuando yo voy a dar a conocer una información objetiva, basada en la realidad. Esa es la función representativa, cuando doy informaciones veredictas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ahora, ¿a qué llamo función apelativa? Cuando da una orden o un ruego, ¿Ya? La función expresiva. es cuando uno puede expresar sus sentimientos. Cuando expreso mis sentimientos. Muy bien. ¿Qué otra función tengo? La función metalink. Metalenguaje. Metalingüística. Metalingüística. Que usa la comunicación. ¿Cómo? Donde se usa la comunicación, partes de la comunicación. ¿Se usa la comunicación? Cuando yo voy a hablar netamente de temas del área de De la comunicación. De comunicación. Ahí estoy haciendo uso de la función metalingüística. ¿Qué otra función nos falta? Metalingüística. ¿Qué otra función nos Fática. falta? Fático de contacto. ¿A qué llamamos? Fática y poética. Fática o de contacto. Cuando hay una conversación que se alarga o una conversación alargada, ¿no? Cuando tú quieres hablar. ¿Alargada es cuando yo quiero? Cuando hay una conversación alargada. Cuando nos encontramos con alguien en la calle y seguimos la conversación, Miss. Ya, muy bien. Cuando yo quiero alargar la información y no la quiero cortar. Ya, esa es la función fática o de contacto. Luego tengo la función poética. ¿A qué me refiero con función poética? Donde se habla de poema, de belleza, o una zona laboral. De belleza. ¿Pero a qué me refiero con belleza? Imagen. De unos poemas. Cuando yo expreso poemas. ¿Ya? Son todos los elementos, ¿verdad? Sí, Miss. Ahora, ¿qué es la lengua? La lengua es para poder... ¿Qué hemos dicho de la lengua? Es el sistema del signo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos Para con... poderse comunicar, Miss. ¿Pero qué es la lengua en sí? Pues, ¿cómo yo lo voy a caracterizar? Deme un ejemplo de una lengua. El idioma que estamos hablando, si hablamos el mismo idioma español, porque si no, no podemos entendernos con el español o el quechua. Exacto. La lengua es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. ¿Ya? Para comunicarnos. Esa es la lengua. ¿Chicos? Quiero que quede claro porque hace un momento ustedes me decían cuando les preguntaba el código es el lenguaje y no es el lenguaje. Código es el Profesora, se le escucha muy lejos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya, muy bien. Entonces les decía,
Entonces, yo les hago esta diferencia, ¿por qué? Porque hace un momento, uno de ustedes me decía, cuando les preguntaba sobre el código, me decían, Miss, es el lenguaje. No es el lenguaje, ¿ya? No es el lenguaje, es la lengua. Y cuando tú me dices lengua, ahí sí te estás refiriendo al código, al idioma que tú emplees, ¿ya? Para comunicarte con otra persona. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, excelente. ¿Y el habla qué es? ¿Qué es el habla? Sí. ¿A qué nos referimos con el habla? Reciéncito, hace un momento les he dicho. Que hay diferentes tipos de habla. No. ¿Qué es el habla? ¿Qué definición les di? Medio verbal de comunicación, Miss. Es la materialización del... ¿De quién? Es la materialización de la lengua, chicos, del idioma, el cual va a tener ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares. Se puede manejar, sí, el mismo idioma, la misma lengua, pero no todo lo efectuamos de una misma manera. De la misma manera. De la misma manera. ¿Ya, chicos? Ese es el habla. ¿Ya? Ahora, dice, acá tenemos una definición. Nos dice, la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible. ¿Cierto? Ahora, pero este va a producir ciertos efectos. Pero a su vez, el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. ¿Cierto? Por eso la relación entre los dos es de interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que ambos, ¿qué cosa pasa? En ese... Ambos en ese... ¿Qué pasa, chicos? Ambos se No se escucha. necesitan, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, hablo o como ha pasado con muchas lenguas ya, que han ido desapareciendo. ¿Por qué han ido desapareciendo? ¿No me escuchan, chicos? ¿O Yo sí la solamente escucho, Miss. Ya, a ver, hay que ubicarnos en un espacio, por favor, para no ir cortando, ¿sí? No se escucha a mí. A ver, Poquito entrecortado, profesora. ¿me escuchan entrecortado? Yo sí te escucho bien porque tengo alto internet. Sí, Miss. A ver, les decía. Estarán en mala señal seguro. A ver, ¿ahí me logran escuchar? Ahora sí, Ya, profesora. a ver, les decía. La lengua y el habla nos dice que tienen una relación de interdependencia. Desde que empezó a hablar ¿Por de... qué decimos que tienen una relación de interdependencia? de la lengua. A ver, te estoy escuchando entrecortado. Robert, hay que ubicarnos en un espacio mejor, por favor. ¿Ya? Muy bien. A ver, les decía que hay una relación de interdependencia. ¿Por qué? Porque tanto la lengua con el habla se necesitan. Ha pasado ya con muchas lenguas que han ido desapareciendo. ¿Por qué han ido desapareciendo? Porque no lo practicaba. Porque no lo hablamos. La lengua ha existido, el idioma ha existido,
pero se ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque se ha dejado de hablar. hablar. Exacto. ¿Ya? A eso se refiere esta definición. Dice, norma, todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema, va a reflejar el hábito importante, pues limita su libertad expresiva, ¿ya? En muchos de los casos. Ahora, dentro de la lengua hay una cierta variación, ya ciertas variaciones, que se les va a denominar, por ejemplo, dialecto, sociolecto, ¿sí? Y los niveles de la lengua con la jerga y la reblanda, ¿ya? Primero, ¿el dialecto qué es? El dialecto es aquella variación que nosotros o que la lengua va a adquirir, que el idioma adquiere en un determinado lugar. Esto puede ser país, región o zona, ¿ya? Por ejemplo, a esto se le denomina, por ejemplo, esto lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Que no todos nosotros nos comunicamos de una misma forma o nos referimos o hablamos de una misma forma el idioma, ¿cierto? El castellano, por ejemplo, que habla un limeño, no es idéntico al que habla un piurano o un loretano. Hay diferencias, ¿ya? En cuanto a su pronunciación, a su entonación, el vocabulario, la construcción de la palabra, cómo se escribe, ¿ya? Tiene variaciones. Por ejemplo, a nivel fonético, Lima, en Lima se dice calle, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar los limeños o no? Dicen ellos calle, ¿cierto? Como si estuviese escrito con la Y. En provincia nosotros decimos calle, ¿cierto? Entonces suena como si estuviese escrita con doble L. La pronunciación es distinta. A nivel sintáctico, por ejemplo, decimos, ¿no? De la esquina de su casa su kiosco está. ¿Cómo debería de ser en nuestro contexto, por ejemplo? El kiosco está en la esquina de su casa, Miss. de su casa, De su barrio. ¿ya? De su barrio, de su casa. A nivel morfológico, que es la forma como se escribe, es, por ejemplo, pancito, decimos un pan pequeño, panecillo o pancito. Hay 3 variaciones ahí, ¿ya? A nivel semántico, que es según su significado, por ejemplo, dice, ese viejo está salado. ¿Aquí en Perú qué significa? ¿Qué significa aquí en Perú? Que no tiene suerte, profesora. Una persona sin Suerte. suerte. Pero en Chile, por ejemplo, cuando dicen la ropa está salada, ¿ya? Si yo digo la ropa está salada acá, que la ropa no tiene suerte o la que yo me he puesto. Significa que está Acostando, Miss. que está costosa, que está cara. Sí. Entonces, ¿hay variación o no? Usan profesora. el mismo término, pero no significa lo Sí. Lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? Luego tengo el Sin socio. suerte. Ese es el dialecto. La variación que tiene según el lugar donde se encuentra. El sociolecto ya va a ser la variación que la lengua presenta en una sociedad, pero esta ya no va a ser de acuerdo a su significado ni su escritura, no, sino de factores socioculturales. Ya, mejor dicho, ¿qué nivel tú te encuentras? ¿Ya? Nivel cultural. Por ejemplo, ¿tú crees que hablas igual que un adolescente o que una persona que tenga quizás que se encuentre en primer año de secundaria? Joven. No, ¿Sabes? No, ¿verdad? O por ejemplo, tú tienes ya un lenguaje un poco más especializado debido a tu trabajo, ya conoces más términos, ¿hablarás lo mismo que un niño de primaria? no. No, Miss. No, ¿cierto? Entonces, ese es el sociolecto. El nivel en el cual te encuentras va a tener la variación tu lenguaje. También va a depender de razón social, de nivel geográfico, donde se encuentren, ¿ya? Por ejemplo, una persona que vive por ejemplo, en la sierra, pero en las alturas, ¿hablará al igual que una persona que vive en la ciudad? ¿Tendrá No, un Miss. nivel de No, lenguaje?
No, va. Miss. ¿Ya? Ese es el sociolecto. ¿Ya? Tenemos el interlecto entre dos lenguas, el mesolecto entre el intermedio entre culto y vulgar, y el idiolecto propio que es propio de cada individuo. Y acá tenemos los niveles de la lengua, ¿ya? Que acá ustedes se pueden ya analizar, ¿no? Pueden analizarse el nivel subestándar, estándar y superestándar. En el nivel subestándar se van a encontrar la lengua vulgar y la lengua popular, cuando hay personas que se comunican de manera vulgar, ya solamente con algunas jergas, con algunas groserías, ¿cierto? O de manera popular, ¿no? Términos coloquiales, mejor dicho, frecuentes que se usan en solamente su ámbito, ¿ya? Y si su diálogo es de esa forma, se va a encontrar ¿en qué nivel? En el nivel subestándar. En el nivel estándar va a estar la lengua culta y la lengua coloquial. La lengua coloquial hace referencia a cuando tú te comunicas con términos coloquiales, pero sin groserías, ¿no? Cada quien tiene una lengua coloquial que emplear dependiendo, ¿no? Si estás con familiares, empleas un tipo de lenguaje, si estás con amigos también, pero usas distintos, pero sin mucha vulgaridad, ¿cierto? Entonces, ¿estás usando qué cosa? Estás usando la lengua coloquial. ¿Y dónde te encuentras? En el nivel estándar. Y la lengua oculta ya es un nivel especializado, ¿sí? No tan especializado, pero ya lo usan, por ejemplo, ya netamente sin groserías y no tan con términos coloquiales. Y luego tiene el nivel súper estándar, que ya es la lengua especializada, ¿no? Que lo usan los escritores, los diplomáticos, ya es ya una lengua mucho más especializada que la lengua culta. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ya? Sí, profesora. Aquí nos podemos ubicar y a cada uno de nosotros podemos ver en qué nivel de lengua nos encontramos. ¿Será en el subestándar, estándar o en el superestándar? ¿Ya? Pero vamos a diferenciar entre la lengua vulgar, la jerga y la replana. La jerga, sí, según la Real Academia Española, nos dice que es un lenguaje especial y familiar, ¿ya? Que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, como los toreros, los estudiantes, los abogados, los ingenieros. ¿Qué quiere decir? Que hay términos que nosotros empleamos netamente, ¿sí? Con personas quizás de nuestro trabajo, de nuestro grupo de amigos, que solamente ellos nos van a poder comprender, ¿cierto? Por ejemplo, tú te comunicas en tu trabajo, utilizas jergas, mejor dicho, términos, netamente que son dentro de tu trabajo. Que si tú esas palabras que tú usas netamente en tu trabajo, la empleas en tu ambiente familiar, ¿te van a comprender? ¿Te comprenderán? No, Miss. No. No, No Miss. te van a comprender, ¿cierto? Entonces, ahí estás usando jergas, ¿ya? Ahora, los adolescentes, por ejemplo, tienen su propia jerga, ¿cierto? Ellos se comunican que muchas veces nosotros nos quedamos pensando, ¿qué habrá querido decir, no? Entonces, a veces escuchamos términos que nosotros ni siquiera las empleamos. Entonces, ¿qué están haciendo uso? Están haciendo uso de jergas, pero que pertenece solamente a su ámbito, ¿ya? Ahora, ¿qué causas tiene? Uno, porque las personas están determinadas por su grupo social, o sea, nosotros nos determinan o nos caracteriza nuestro grupo social, tal y como con las personas con quien nos relacionamos, vamos a hablar, ¿cierto? Ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar donde nos encontramos o por la afición. ¿Ya? Pero así como ellos se comunican, nosotros nos vamos a comunicar. O por la corrupción del lenguaje ordinario. Muchas veces, bajo la influencia de la negligencia de vocabulario, que quiere decir que no conozcamos a la perfección el vocabulario, se practican con un afán humorístico. ¿Qué quieren? Son de burla, ¿no? O juguetona. Muchas veces empleamos términos que para nosotros se interpreta de una manera, nosotros lo interpretamos de una manera, pero la persona que conoce, sí, el término,
no lo va a interpretar de esa manera y a veces usamos términos que significan groserías y sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque hay una baja influencia, un poco conocimiento de las palabras, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Jergas, por ejemplo, tenemos jergas profesionales, jerga social, jerga familiar, jerga del móvil. Por ejemplo, jerga profesional es las jergas que usamos, ¿no? Por ejemplo, los docentes usamos términos que solamente los docentes los podemos comprender. Los médicos en su lugar de trabajo utilizan algunos términos que muchas veces nosotros podemos conocer quizás algunos términos, pero no los vamos a conocer a la perfección tal y como ellos lo manejan, ¿no? Los científicos, los lingüísticos, los matemáticos, los marineros, o sea, cada profesión tiene su propia jerga que entre ellos, entre ese mismo ámbito se conoce. Y la jerga social o argot es ya dependiendo la identidad, ¿no? De cada persona. Por ejemplo, los deportistas dentro de su lugar de juego tienen ciertas jergas que lo emplean, pero solamente en el lugar de juego. Que si yo, por ejemplo, soy una persona que no juega, que no practica ese deporte, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a comprender? No lo voy a comprender, ¿cierto? ¿Ya? Luego la jerga familiar, ¿no? Que yo empleo dentro de mi grupo de familia. Por ejemplo, si yo voy de visita en alguna familia de ustedes y se comunican de una forma que yo no la empleo, no las voy a poder comprender o para mí va a ser algo raro, pero es una jerga que solamente en tu ámbito familiar lo entiende. Y jerga del móvil son, por ejemplo, los mensajes o las formas de mensaje que se emplean, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, afanar. Tiene dos significados, uno que es robar y uno que es enamorar. Depende del mensaje, ¿no? Por ejemplo, me afanaron la billetera. Aquí, ¿ahí qué me refiero? Que me robaron la billetera. Pero si yo digo, deja de afanar a esa chica, ¿a qué me refiero? Deja de enamorarla. O a la tela, que significa vestir elegante, ¿ya? Y caleta es una jerga, por ejemplo, que significa discreto, algo escondido. Por ejemplo, ve caleta nada más, ¿no? Y la replana o jerga delincuencial, como su mismo nombre lo dice, son las jergas que emplean los delincuentes, ¿ya? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a este tema? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Ninguna, profesora. Muy bien, espero sinceramente que haya quedado claro la diferencia entre esos tres términos y hay que tratar de